pasada fue el día, ¿qué día fue la clase? El día lunes, ¿verdad? Nos quitaron el viernes, lunes presencial, nos quitaron el viernes presencial, nos quitaron el lunes por efecto de votación. Ese material creo que fue enviado a través de la compañerita, ¿verdad? Y la clase de hoy, tenemos tiempo, entonces voy a subir la clase de hoy, ¿verdad? Si no lo subo el día de hoy, pues será el día de mañana, pero a más tardar ya está para mañana, ¿verdad? Ese tema, entonces ya lo tendremos. Ya con eso, pues lunes 16 examen. Ya tome en cuenta, este lunes que viene tendremos clases todavía, ¿verdad? Clases presenciales en la universidad y por allá nos vemos. Seguimos entonces, debemos avanzar un poco más, ¿verdad? Y yo los invito a, por favor, no olviden sus leyes, vayan leyendo. Parece poco, si ya se dieron cuenta, ¿verdad? El tema, ya vamos bastante, ya llevamos bastante material. Estas dos clases van a ser cruciales, ¿verdad? Hay puntos bien importantes que debemos ver. En la clase presencial la vez pasada, ¿verdad? En la clase presencial la vez pasada estaban estos puntos, creo que se cambiaron algunos temas aquí porque, pero solamente la diapositiva, así que quedaron y se mira, está bastante las dos franjas que tiene. Sin embargo, en la diapositiva que se tiene, pues no están esas franjas, pero no cambia el material, ¿verdad? Jalé ese material para tenerlo en esta clase, entonces para no estar, ¿verdad? La clase del 16 es la última clase que tuvimos. Hablamos de este tema allá en el salón de clases, interpretación de la ley, ¿verdad? Interpretación de la ley procesal. Dígame, compañerita. Gracias, licenciado. Buenas noches. Para temas del primer parcial, estas dos presentaciones que nos va a enviar no vienen en el primer parcial. Vienen. Esta presentación fue enviada en la clase pasada y la clase de hoy vienen para efecto de examen, ¿verdad? La clase de hoy viene para efecto de examen. Así que por eso es crucial. No podemos dejar fuera, toda vez que hemos tenido bastantes espacios libres, ¿verdad? Entonces debe entrar hasta la clase. Inclusive estaba pensando, son dos temas cortos lo del lunes, ¿verdad? Esto pasa, se verá como repaso. Se recuerdan que les dije, mire, para efecto de examen entra hasta el artículo 60, ¿verdad? Espero que estén leyendo ese tema. Y dentro del artículo 60 están todos estos temas. Para mí entra la clase de hoy también, ¿verdad? Pero, por favor, no dejen de leer hasta el artículo 60. Y se recuerdan que eso dije, creo que fue, si no fue en segunda clase, ¿verdad? Hasta el artículo 60. Por favor, no dejen de leer. Todos estos temas están basados sobre el artículo 60. ¿Verdad? Vamos entonces, compañeros. Stephanie. Sí, Lick, buenas noches. Lick, tengo una duda. Usted estaba diciendo que el día lunes nos presentamos porque aún tenemos una clase, ¿verdad? Sí. Pero yo estaba viendo que el grupo 1 empieza exámenes el lunes. ¿Empieza exámenes el lunes? Ajá, el grupo 1 empieza... No hay salón. Ajá, yo por el tema de salones, por si vamos a tener salón. Bueno, la compañerita, ¿verdad? La compañerita creo que nos va a apoyar. Voy a consultar a la universidad propiamente, ¿verdad? Voy a revisar calendarios y si es así, esta es la última clase, entonces. Y lo que vemos el día de hoy. Licenciado. Entonces, si ustedes dicen que hay examen lunes, por favor verifiquen ese tema. Si hay examen el lunes, si inician el examen lunes, para cualquier grupo, entonces ya no nos presentamos porque no se puede, ¿verdad? Ana, díganme. Buenas noches, licenciado. Sí, es afirmativo. El día lunes iniciamos clases. Yo, como iniciamos clases, iniciamos exámenes. Por ejemplo, yo inicio con Derecho Internacional Público. Bueno.
lleva intercalado. Vaya, entonces, y inician este lunes, ¿verdad? Correcto. Inician este lunes. Va. Estamos entonces hasta hoy, ¿verdad? La parte, la clase de hoy entra para efecto de examen y pues ya con eso nos quedamos, ¿verdad? Y ya será hasta después del examen. Y nos toca hasta el 16. Somos creo que el último, ¿verdad? Del curso. El último que se va a examinar de este parcial. Los últimos. Vaya, vamos. Entonces, iniciamos ya, confirmado el tema. El lunes, entonces, no, yo me voy a presentar para apoyar como siempre, ¿verdad? Nos requiere coordinación, pero, sin embargo, ya ustedes sabrán, ya si no hay examen, entonces no tendremos salón, ¿verdad? Porque los salones están asignados para efecto de examen. Con eso estamos, iniciamos, ¿verdad? Continuamos la clase. Muchas gracias, compañeros, compañeras, y avancemos esta clase de hoy, ¿verdad? Habíamos iniciado la vez pasada, efecto de repaso, interpretación de la ley, ¿verdad? Es reconstruir, esto voy un poco rápido porque ya vimos en clase, ¿verdad? Es reconstruir el pensamiento del legislador, ¿verdad? Al crear la ley, justamente interpretar es buscarle un sentido, ¿verdad? La forma de, como dice Miguel Reale, interpretar una ley supone comprender previamente en la plenitud de sus fines sociales, o como lo dice López Mayorga, ¿verdad? Que es uno de los tratadistas que nos dio clase, ¿verdad? Allá en SG 11. Interpretar la ley consiste en averiguar, investigar y explicar su sentido. Existen distintas clases de interpretación, ¿verdad? Clases de interpretación de la ley: interpretación auténtica, interpretación judicial, interpretación científica e interpretación doctrinaria. Interpretación auténtica es la que hacen los legisladores, ¿verdad? Al interpretar la ley en el momento de legislar, ¿verdad? En ese sentido. Interpretación judicial, y si regresamos al punto A, al inciso A, interpretación auténtica hacen los legisladores. En caso de duda, ¿qué hacen ellos? Tienen la facultad de venir a requerir opinión no vinculante de la Corte de Constitucionalidad en un punto determinado, ¿verdad? En ese sentido. Interpretación judicial es la que hacen los jueces y magistrados, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara de Amparos, ¿verdad? En ese orden de ideas. La interpretación que hace la Corte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿se considera interpretación judicial? No. Ahí deben tomar en cuenta ese tema, compañeros, que la Corte de Constitucionalidad es una institución, ¿verdad?, eminentemente protectora de nuestro ordenamiento jurídico, mas ellos no juzgan ni promueven la ejecución del juzgado. Ellos no son juzgadores, ¿verdad? Ellos, su única finalidad es velar por el ordenamiento constitucional. Entonces, tenemos ese tema. Interpretación científica, los científicos somos nosotros. Ustedes, cuando ya tengan el título que les acredite como abogados y notarios, ¿verdad?, y es la interpretación científica. ¿A quiénes le llaman científico? A los egresados con títulos universitarios son científicos. Nosotros seremos científicos del derecho, ¿verdad? Hay científicos en, yo que sé, robótica, científicos en química o yo que sé, ¿verdad? En números, ¿verdad? Como los auditores, ¿verdad? En ese sentido. Nosotros somos científicos del derecho, entonces, ¿verdad? Y la interpretación que nosotros hacemos al momento de defender o de acusar, ¿verdad? Hacemos una interpretación y esa interpretación se llama interpretación científica. Como interpretación doctrinaria hacen los legisladores, los tratadistas. Por ejemplo, los libros que hacemos uso y que hicimos referencia, ¿verdad?, al iniciar este curso, ellos hacen una interpretación y es una interpretación doctrinaria, si estamos o no de acuerdo con ellos, ¿verdad? Porque muchas veces, inclusive, ellos con su opinión en su libro, a veces violan algún ordenamiento jurídico, ¿verdad?, en ese orden de ideas. Sin embargo, ellos hacen una interpretación y esa interpretación se llama interpretación doctrinaria. Entonces ya tenemos la auténtica, la hacen los legisladores al momento de legislar o al momento de venir y crear una nueva ley. Por ejemplo, si existe una laguna de ley, creemos una nueva ley, y entonces, pero existe otra ley que lo regula, vaya, interpretemos esa, cómo está, cuál es el alcance, ¿verdad? Esa es la interpretación. La judicial, ya sabemos, la científica también. Vaya, sigamos. Integración de la ley.
conste que interpretación de la ley es un tema. Interpretar la ley es darle sentido, significado de palabra a una norma jurídica, en este caso, ¿verdad? Ahora, integrar la ley es en caso de ausencia de regulación, en un determinado, para la aplicación en un determinado caso, entonces debe aplicarse otra ley supletoriamente, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta que prevalece la ley específica sobre la ley general y debemos tomar en cuenta el ordenamiento la pirámide de Hans Kelsen, se recuerda, ¿verdad? El ordenamiento de las normas jurídicas, tomando en cuenta la Constitución, las leyes ordinarias, las reglamentarias, ¿verdad? Y las contractuales, que son las específicas, ¿verdad? Y los convenios y tratados internacionales, ¿verdad? Que tienen calidad de una ley, o conste que tienen calidad de una ley ordinaria, pero no son leyes ordinarias, ¿verdad? Tienen la misma calidad, pero no son leyes ordinarias. Los convenios y tratados internacionales son los únicos convenios que son, o los únicos convenios superiores a la Constitución, son los convenios que regulan materia de derechos humanos. Eso ya lo tienen, ¿verdad? Artículo 46. Vaya, entonces, integración de la ley. Vamos con ese tema. Los estudiosos del derecho concluyen que las leyes son insuficientes para la solución de la gama de conflictos de intereses que se emplean diariamente en los órganos encargados de dirimir estas controversias. El legislador, ya sea por imposibilidad de prever todas las hipótesis o intencionalmente se deja vacío para posteriormente favorecer a oscuros intereses. Eso hacen, por ejemplo, los legisladores, ¿verdad? No regulan o regulan a favor de determinadas entidades, ¿verdad? Que tienen determinadas empresas a favor del CACIF, dicen otros, ¿verdad? ¿Por qué no regulan el impuesto para todos? Sin embargo, los de la clase media baja son los que pagamos, somos los que pagamos, ¿verdad? El impuesto, los empresarios, inclusive están exentos. ¿Por qué? Porque dicen que son generadores de empleos, ¿verdad? En ese sentido, pero son formas de interpretar. Ya ustedes más adelante van a iniciar o a tratar de entender si van de repente alguno resulta siendo mercantilista, ¿verdad? O de derecho especializado en derecho tributario, ¿verdad? Con ese tema. Aparecen muchos temas de esos y uno se queda asombrado, ¿verdad? De la forma de aplicar la ley. Entonces, existe unas diversas gamas, por ejemplo, en el derecho mercantil, que es lo más innovador, ¿verdad? Que es constantemente se está innovando, entonces ya nuestras leyes quedan prácticamente. Ejemplo, el Uber es uno de los temas, ¿verdad? Que no hay regulación todavía. Bueno, ya podría existir, ya hay proyectos o se aplican supletoriamente. Si no hay ley aplicable, los jueces no van a quedarse con los brazos cruzados esperando, pues no sé, hasta que algún día aparezca alguien o aparezca el Congreso legislando. No, ellos deben resolver. ¿Y cómo deben resolver? Aplicar las leyes. Y luego deben remitir ese vacío o hacer ver ese vacío legal a la Corte Suprema de Justicia para que éste a su vez haga el análisis correspondiente y presenta la iniciativa de ley correspondiente. Por esa es la razón por la cual las 5 instituciones que tienen iniciativa de ley, que ustedes ya saben, ¿verdad? Sabemos que son 5, pero muy en el fondo nosotros sabemos que son 6, ¿verdad? La ley dice que son 5, la Constitución dice que son 5, pero más adelante aparece que son 6. Entonces son 6, ¿verdad? 5 instituciones con iniciativa de ley, pero también aparece el poder soberano, ¿verdad? En ese sentido. Son 6 entonces. Continuamos. Integración de la ley. Al estar frente a la interpretación de las normas jurídicas en la que no existe precepto legal aplicable y en caso que exista ley aplicable es obscuro, ambiguo, contradictorio, estamos ante la integración cuando el hecho no fue configurado completamente, debe cumplirse con lo regulado en el artículo 2, ¿verdad? Analizar el artículo 2. El artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial, el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial regula, ¿verdad? En ese tema, la base de la ley, ¿verdad? Es el principal o la fuente del derecho es la ley, ¿verdad? Y luego la jurisprudencia la complementa y por último la costumbre, ¿verdad? En ese sentido, fuente del derecho, el artículo 2. La ley es la fuente del derecho, del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable por delegación de ley, siempre que no sea contraria a las normas
o al ordenamiento público. Vaya, ¿a qué se refiere? La costumbre. Y entonces se recuerdan ustedes cuando iniciaron con su derecho, introducción al derecho, y hablaron del derecho consuetudinario, y ese derecho consuetudinario lo ampara el artículo 2 justamente, ¿verdad? En que es el derecho consuetudinario, es la repetición constante, ¿verdad? Es la repetición constante de un acto, de un hecho, y el cual constituye costumbre para una determinada comunidad, y esa costumbre es ley muchas veces para las partes. Vaya, en ese tema. La interpretación de la ley o la integración de la ley la regula el artículo 11 de la ley de la Unión. La vez pasada leímos ese tema, por eso voy un poco rápido. Aquí está la estructura. Entonces, con esto dejamos, para manera de ir cerrando este tema, sabemos que la interpretación de la ley es darle sentido o significado de palabra a una determinada institución, ¿verdad? O precepto legal. En la integración de las leyes, cuando existe un vacío legal, que no existe regulación, entonces debe aplicarse. Esto de conformidad con el artículo 2 y el artículo 11 de la ley del organismo judicial. 11, 12 y 13. Desde el 10, 11, 12 y 13, por favor, en ese sentido. Ustedes lo van a leer en su clase. Estructura del ordenamiento, de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Dónde está regulado? Está en la Constitución, en el artículo 46. Este tema ya lo vieron ustedes en su introducción al derecho 1, ¿verdad? Sin embargo, está de repaso. Por eso estamos repasando. Hoy será como repaso todo el tema, pero no deben confiar porque ese repaso pues, tiende a confundir, ¿verdad? Ese tema. El artículo 9 regula con claridad. El 46 también regula con claridad, ¿verdad? El 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero en el 9 de la Ley del Orden Judicial establece taxativamente lo siguiente, ¿verdad? Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución de la República sobre cualquier ley o tratado. Sobre cualquier ley o tratado, la Constitución, salvo los tratados y convenios sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Tratados de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno. Es excepción a la regla. Ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo claro, ¿verdad? Para entender que regula nuestro ordenamiento jurídico con respecto al derecho laboral. Con respecto al derecho laboral, compañerita, una compañera por su audio, por favor. Estamos, creo que estamos. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico regula ese tema a manera de ejemplo, ¿verdad? En ese tema está. A manera de ejemplo, el derecho laboral regula con respecto a pueden contratar su trabajo, así lo regula el código, prácticamente literal, ¿verdad? Esa palabra, el código del trabajo, pueden contratar su trabajo los menores de edad, mayores de 14 años, ¿verdad? Pero el Convenio Internacional de Derechos Humanos regula al respecto, dice únicamente pueden contratar su trabajo los menores de 18 años, pero mayores de 15 años. Entonces, y es un tratado de derechos humanos. En ese sentido, prevalece convenio de derechos humanos. A eso se refiere este artículo, el 49, salvo tratados de derechos y convenios de derechos humanos. Vaya. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Las leyes o tratados. Por eso, las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Vaya, en ese sentido. Creo que este tema también ya lo tienen ustedes a manera de repaso. Regresando una vez más, el ordenamiento jurídico nacional regula al respecto la Constitución Política de la República, leyes de carácter constitucional, ¿cuántos son? Son 5 también, ¿verdad? Ustedes ya saben cuáles son, ¿verdad? Y en la misma categoría, por eso marcan prácticamente la misma, ¿verdad? Leyes ordinarias y los convenios y tratados internacionales. Ellos tienen la misma calidad. Sin embargo, los convenios internacionales no son leyes ordinarias. Para efecto de examen, ¿verdad? Y para su vida no son leyes ordinarias, toda vez que las leyes ordinarias para entrar en vigencia, ¿verdad? Para que surjan como ley, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Como requisito la iniciativa de ley de las 5 instituciones, o las 6, ¿verdad? Los 6 cuerpos, ¿verdad? Que tienen iniciativa de ley. En ese sentido, y deben llevar un proceso en el organismo legislativo. Los convenios y los tratados internacionales tienen un proceso diferente, por eso no son leyes ordinarias. Tienen un proceso diferente. Primero es suscrito por el presidente de la República, ¿verdad? Antes de todo ese tema existe un procedimiento especial
¿verdad? Para que un convenio y un tratado internacional entre en vigencia. Eso creo que lo van a ver ustedes en su curso de Derecho Internacional, ¿verdad? Ya sea público o privado. Entonces, todo ese procedimiento, ¿verdad? Para entrar en vigencia una ley, pero normalmente lo hace, ¿quién lo hace? Por eso están las embajadas, los embajadores allá afuera del territorio hacen el acercamiento correspondiente, ¿verdad? Luego el consulado es el que representa al país a nivel internacional, ellos hacen los acercamientos y luego el presidente llega a suscribir. Una vez firmada con el presidente, se remite al Congreso de la República para que ésta a su vez la ratifique, ¿verdad? O ya sea promulgue, ¿verdad? Lo apruebe o lo desapruebe, ¿verdad? En ese sentido. Y así sucesivamente regresa al Congreso, regresa al Ejecutivo y este a su vez deposita, ¿verdad? A través de un canje para que llegue a la ONU, que es la institución internacional, ¿verdad? Encargada. Y este a su vez hace la inscripción y surte efecto 2 años después de haber quedado registrado allá en la ONU. Entonces hay un procedimiento especial, pero a grosso modo ya les dejé la idea. Entonces no es ley ordinaria. Creo que ese tema está bien. Leyes reglamentarias son los reglamentos, leyes especiales se llaman también contractuales, porque es ley para las partes, 2 partes de un contrato, uno que vende, otro que compra, es ley para las partes, ¿verdad? Ya vendí, ¿no? Después mañana sigo en la propiedad del inmueble, no, ¿verdad? Es ley para las partes. Bye. Creo que esto también es a manera de repaso, ¿verdad? Y sigamos, porque hoy no nos vamos a tener. Este tema es el tema, creo que es el tema que debemos abordar el día de hoy, ¿verdad? Y votar, ¿verdad? Ese tema. Como ya tenemos, entonces, bien claro que es la interpretación, ya tenemos claro la interpretación y la integración de la ley, y entonces regresamos con el tema y vamos ahora a la jurisdicción, ¿verdad? Hasta dónde tiene competencia el organismo judicial, ¿verdad? Para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Es todo, ¿verdad? Juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Jurisdicción y competencia, 2 temas bien importantes. Quiero dejar, antes de abordar ese tema, 2 conceptos bien claros para que ustedes ya con ese concepto, con esa idea, 2 ideas bien claras, con esa idea vayan al momento de tratar de interpretar, deben ubicarse en esos 2. 1, la jurisdicción. La jurisdicción es todo y le corresponde al organismo judicial, ¿verdad? A uno de los 3 poderes. ¿Cuáles son los 3 poderes? Ya sabemos, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad? En ese sentido. Y entonces la jurisdicción de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado le corresponde con exclusividad al organismo judicial, ¿verdad? Y la competencia es la división de la jurisdicción. Entonces la jurisdicción es todo, es todo. El juez de paz le pertenece al organismo judicial. El juez de instancia pertenece al organismo judicial. Magistrados de apelaciones pertenecen al organismo judicial. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia pertenecen al organismo judicial. El organismo judicial tiene la jurisdicción de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. ¿Quién le da esa facultad? Yo no quisiera ir muy al fondo para allá, ¿verdad? Pero ustedes ya van a salir de esta universidad, entonces pronto van a hacer conceptos tan extensos y que podrían confundirse, ¿verdad? Pero dejémoslo para mejor entender que quién le da facultad al organismo judicial para juzgar y promover la ejecución del juzgado. Esa facultad es otorgada por la ley. La ley es la única que le da facultad al organismo judicial para juzgar y promover la ejecución del juzgado, ¿verdad? En ese tema, ¿quién crea la ley? El organismo legislativo. El organismo legislativo, ¿quién es? Representante del pueblo. Por eso dicen, somos los padres de la patria, ¿verdad? Pero ellos son representantes del pueblo. Entonces ellos son electos por el pueblo, supuestamente, ¿verdad? Electos por el pueblo. Y entonces podemos ir y generar un concepto desde ahí. Y decimos, jurisdicción es la facultad otorgada por el pueblo de la República de Guatemala o por el Estado de Guatemala al organismo legislativo para que éste a su vez emita los emita las normas jurídicas correspondientes y este a su vez le faculta al organismo judicial para ejecutar y promover la ejecución del juzgado. Ya vieron, por ahí está. Entonces, jurisdicción le corresponde al organismo judicial para juzgar, por eso, para juzgar y promover la ejecución del juzgado, facultad que otorga la ley. Y la competencia es la división de esa jurisdicción. O sea,
Se dividen la jurisdicción en jueces, en magistrados, jueces de primera instancia y jueces de paz. Y se vuelven a dividir por razón de territorio, ¿verdad? Por razón de territorio, si fueran departamentales, los de instancia, si fueran municipales, los de paz. El de paz no puede conocer de un municipio, no puede ir a conocer en otro municipio que no le corresponde. Vaya, ¿verdad? ¿Puede habilitarse una competencia especial? Sí, pero será la Corte Suprema, ¿verdad? En ese sentido. Vaya, con esa idea, entonces la jurisdicción es la facultad que otorga las normas jurídicas al organismo judicial para juzgar y promover la ejecución del juzgado. Esa es jurisdicción. Y la competencia es la división de la jurisdicción, ¿verdad? Vaya, entonces ya con ese tema, con esa idea, ahora vamos y abordemos cada uno de ellos. Jurisdicción, mire, jurisdicción, hasta puse la imagen ahí con muñequitos, tal vez así, ¿verdad? Definición, la facultad de administrar justicia que la ley encomienda a un órgano del Estado, el cual a través de un procedimiento determinado dirime controversias de carácter particular, cuya resolución definitiva adquiere efecto de cosa juzgada, siendo su función primordial el de mantener la paz social. ¿Cuál es su función principal? Mantener la paz social. Ahí se recuerdan, por favor lean esto. Estos dos temas, por favor, deben dominar. Y por eso decía yo, mire, de memoria, por favor, el procesal civil, porque procesal civil 1, porque es interesante. En la vida real, justamente nos sirve todo este tema, porque después resultamos diciendo, ¿dónde lo vamos a presentar? ¿En qué juzgado lo presentamos? ¿Por qué debemos presentar en ese juzgado? Y si lo presentamos a otro juzgado, ¿verdad? Y todo ese tema, nos hacemos esa pregunta y todo depende de la jurisdicción. Vaya, aquí hay un concepto general de qué es jurisdicción, pero también podemos definir, como les había dicho, ¿verdad? Es la facultad otorgada por las normas jurídicas al organismo judicial para juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Juzgar, ¿verdad? Un tema. Vaya, vamos entonces, sigamos con esto. Ya tenemos esa idea, que la ley le otorga al organismo judicial para juzgar. Vaya, sigue. Viene jurisdicción, y por qué dejé los dos conceptos al mismo tiempo, para comparar cuál es la diferencia, ¿verdad? Para comparar cuál es la diferencia, porque hay una diferencia entre una y otra. Si ustedes entienden esa diferencia, estamos hechos. Puedo cantar victoria, me doy por satisfecho este semestre. Vaya, jurisdicción proviene del latín jurisdictium, ¿qué quiere decir? Que quiere decir acción de decidir el derecho, acción de decidir el derecho. Al Estado le corresponde la función de administrar justicia, como consecuencia de la prohibición de que el individuo haga justicia por propia mano, ¿verdad? La finalidad es para que nadie puede juzgar por sus propias manos, ¿verdad? Si no, entraríamos a la ley del talión, ¿verdad? En ese tema, ojo por ojo, diente por diente. Vaya, o diente por diente, ojo, no importa, que sea el derecho a la inversa, ¿verdad? La jurisdicción no es más que la función de juzgar, la jurisdicción no es más que la función de juzgar, vaya. Y está en el artículo 51 de la Ley del Organismo Judicial ese tema. ¿Qué regula el artículo 51 de la Ley del Organismo Judicial? Ustedes van marcando y van marcando su código, por favor, lo van trabajando. ¿Y qué establece el artículo 51? También el 52, conste que está ahí. Organismo judicial. El organismo judicial, en ejercicio de su soberanía delegada por el pueblo, conste, oye, por el pueblo delega al legislativo y este emite leyes y a su vez le faculta al organismo judicial. Muy en el fondo es como que el pueblo le estuviera delegando al organismo judicial, ¿verdad? Por facultad de las normas. Vaya, está. Y está en el 51. El organismo judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme a la Constitución Política de la República y los valores y normas de ordenamiento jurídico del país. ¿Cuáles son las normas de ordenamiento jurídico del país? Vimos anteriormente en esa pirámide, ¿verdad? La ley del Código Civil. Bueno, si el caso es civil, por razón de materia se va a dividir. La competencia se divide por razón de materia, cuantía, territorio, grado. Lo vamos a ver. Hoy vemos ese tema. Vaya, ese tema y más, ¿verdad? Hoy nos vamos a dar gusto de entender, espero que les sea así. Vaya, el artículo 52 de la Ley del Organismo Judicial. Funciones del organismo judicial. Para cumplir sus objetivos, el organismo judicial no está sujeto a subordinación, alguna.
de ningún organismo o autoridad. Solo la Constitución Política de la República y las leyes tienen funciones jurisdiccionales administrativas. Solamente ellos tienen esa función. Administrativas, las que deberán desempeñar con total independencia de cualquier otra autoridad. Total independencia, nada que mire que políticas aquí, que hay injerencias, ya sabemos que hay injerencias, pero no debe ser así, ¿verdad? Bajo el principio, bajo la tutela de la ley, no debe existir injerencia alguna. Y sigue, las funciones jurisdiccionales del organismo judicial corresponden fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano máximo, la Corte Suprema de Justicia, y a los demás tribunales que a ella están subordinadas a la Corte Suprema de Justicia. O sea, la estructura del organismo judicial. ¿Aparece en alguna parte la Corte de Constitucionalidad? No, no existe ninguna injerencia de la Corte de Constitucionalidad. Y entonces, ¿y por qué cuando finalizamos el proceso, licenciado, venimos y presentamos un amparo como el último recurso? Bueno, es un recurso extraordinario, pero la Corte de Constitucionalidad no está juzgando, no está analizando las pruebas. Él analiza si con esa actitud, con esa resolución se ha violado el ordenamiento constitucional. No tiene otra finalidad y no va a decir en qué dirección debe juzgar. La facultad le corresponde única y exclusivamente al juez, ¿verdad?, de juzgar, y quien puede revisar esa resolución es la sala, ¿verdad?, la sala de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia. Únicamente ellos pueden, ¿verdad? Y únicamente existen 2 grados en cada proceso. No puede existir más de 2, ¿verdad? Entonces la primera, en primer grado, la de instancia; en segundo grado, la de los magistrados, ¿verdad? Únicamente. Y la de amparo constituye el tercer grado. No, es eminentemente extraordinario. Ellos no forman grado, no juzgan, no promueven la ejecución del juzgado. Ellos velan por el ordenamiento constitucional y punto, y nada más, ¿verdad? En ese sentido. Vaya, ya tenemos entonces. Las funciones administrativas del organismo judicial corresponden a la presidencia de dicho organismo y a las direcciones departamentales, a las direcciones dependencias administrativas subordinadas a dicha presidencia. Los órganos que integran el organismo judicial tendrán las funciones que le confiere la Constitución Política de la República, las leyes y reglamentos, así como las que le asigne otras leyes. Vaya, entonces vamos de conformidad con ese tema. ¿Quién juzga? El organismo judicial, ¿verdad? Ese poder lo distribuye el organismo judicial. Se lo da. Entonces le pone un límite a la jurisdicción, porque no va a venir el juez de paz a juzgar a nivel nacional, ¿verdad? No, entonces esa es la razón por la cual pone límites, lo divide. Vaya, alguien dijo, mejor leamos el concepto y luego le voy a hacer referencia a ese tema, lo que dijo ese alguien, ¿verdad? Concepto. Couture establece que la jurisdicción es la función pública realizada por órgano del Estado, con la forma requerida por la ley, delegada por el poder soberano, por acto de juicio que determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad y consejuzgada, eventualmente factible a la ejecución. Vaya, eso dijo Couture, tratando de definir este tema, ¿verdad? Y sigue, viene y dice, la función jurisdiccional es la facultad otorgada por el poder soberano, pueblo, a través de las normas jurídicas, a los órganos jurisdiccionales para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Vaya, con negrita, para que no les cueste mucho entender. La doctrina procesal concluye que la función jurisdiccional es la facultad otorgada por las normas jurídicas al organismo judicial para juzgar y promover la ejecución, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Ese tema. Vaya, jurisdicción, el artículo 1. ¿Y qué regula? El artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Regula al respecto, ¿verdad? El artículo 1 y establece así rápidamente. Porque es que no le estoy dando oportunidad hoy para leer, porque queremos avanzar. Quiero agotar estos 2 temas. No en su totalidad, porque es demasiado extenso, ¿verdad? Y con estas 2 instituciones serían maravillosos, ¿verdad? Con eso me doy por satisfecho. La jurisdicción civil y mercantil, salvo disposición especial de la ley, será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con
las normas de este código. Este tema, los jueces ordinarios, ya les dije de qué se trata, ¿verdad? Ese tema, y ese recuerdo, ¿verdad? Quienes asistieron en clases, hay pregunta de examen. ¿Quién es un juez ordinario? Vaya, ahí está la pregunta. Es un juez ordinario. Entonces, los jueces ordinarios, los jueces son los que van a conocer en caso de controversia. Los jueces ordinarios son los que conocen, ¿verdad? En caso de controversia, en tema de jurisdicción. Seguimos jurisdicción. Elementos de la jurisdicción. Conste que estamos hablando del organismo judicial como una institución, ¿verdad? Como una institución. Vaya. Y seguimos. Y establecen elementos de la jurisdicción: subjetivo, formal, material. Subjetivo, formal y material. Elementos subjetivos. Los integran los sujetos. ¿Quiénes son los elementos subjetivos? Los sujetos procesales. Eso es diferente hablar de sujetos procesales y partes procesales. Diferente hablar de sujetos procesales y partes procesales. Entonces, que los sujetos procesales son, todas las personas que participan en un proceso, ¿verdad? Los jueces, los secretarios, las partes, los terceros, todos, ¿verdad? Son sujetos procesales. Ya hablamos una vez de eso allá en clases, ¿verdad? Creo que al final de este material está también el sujeto procesal. Vaya, sigamos. Formales. Los elementos subjetivos, se refiere a los sujetos. Los elementos formales, las leyes, ¿verdad? Las leyes que regulan el proceso. Concierne al procedimiento, que es el método de debate con el que opera la jurisdicción. Justamente las leyes, cómo va a funcionar, cómo va a aplicar un proceso, cómo resolver una controversia, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento de conformidad con la ley? O sea, la legalidad de ese proceso. A eso se refiere. Formal, que debe existir una forma, debe estar debidamente regulado en la ley, el procedimiento. Elementos de la jurisdicción. ¿Cómo aplicar la justicia? Porque no, véngase aquí, para cada caso inventemos un nuevo proceso. No, aquí todo ya debe estar escrito en la ley. Forma. Material. ¿Cuál es la finalidad de la jurisdicción? En el fondo. Conformado por el contenido y los fines de la jurisdicción, y estos son, conste, hay contenido y los fines. Principal, ¿cuáles son los fines de la jurisdicción? Principal es el interés del Estado, el interés que haya paz social, ¿verdad? Porque de un problema pequeño puede resultar la pelea de allá de Camotán, no sé cómo se llama, en Sololá, ¿verdad? Esa pelea, o de Ixchihuán San Marcos con San José Ojetenam, ¿verdad? Esta es otra pelea. O la pelea por una persona que está traslapada. Entonces, por eso, la finalidad es la paz social, como finalidad preponderante la paz social, ¿verdad? Y como segundo, pues resolver el problema de las personas particulares, ¿verdad? Es el interés privado de la composición de los litigios. Si resolvemos la controversia de una familia que movió sus linderos, obviamente, ¿verdad? Va a haber paz social. Dice no, pero si no fuera así, entonces ¿cómo resultaría? De repente, el que movió los linderos, yo regreso a punta de pistola, y de ahí el otro, pues uno cae muerto, uno de cada bando, y cada rato uno más, ¿verdad? Y después se vuelve el problema, ¿verdad? Una familia se constituye con una serie de personas, ¿verdad? Los hermanos, los primos hermanos, los tíos, los abuelos, se vuelve una... Y es la finalidad mantener la paz social, ¿verdad? Justamente. 3, entonces, ¿verdad? Los elementos son 3 subjetivos, se refieren a los sujetos procesales, formales, se refiere al procedimiento, a la forma de cómo ejecutar, y materiales, 1 que es la paz social y 2 que es la resolución de conflicto. Conforme a estos elementos materiales, es importante recalcar que más que la solución del conflicto entre los particulares y la función jurisdiccional, pertenece el mantenimiento de la paz social. Justamente, la finalidad es mantener la paz social, ¿verdad? Por eso está juzgando. Ahora vienen poderes de la jurisdicción. ¿Quién le da poder al organismo judicial? La ley le da poder. ¿Para qué? ¿Verdad? De conocer. La ley le dice quién es la única institución facultada para conocer una controversia o un conflicto. Los jueces del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, pues tienen esa facultad de conocer. También tienen la facultad de convocar, vocatio, la facultad de convocar. Ellos pueden llamar a las personas individuales que comparezcan ante un órgano jurídico. No quiere llegar, mandemos a la policía, ¿verdad?
que lo traigan a la fuerza, ¿verdad? O quitar ese peligro que obstaculice, ¿verdad? El poder y el no poder llegar. ¿Está amenazado? Bueno, vamos, le damos seguridad, ¿verdad? Coertio, traerlo a la fuerza, ¿verdad? Coerción, bajo coerción, a la fuerza. No quiere comunidad, bueno, vamos a traer la fuerza. Decisión, judicio. ¿Quién es? El juez tiene la facultad de decidir cada proceso. Siempre va a haber una parte inconforme, siempre hay una parte inconforme, ¿verdad? Alguien va a salir perjudicado o simplemente pues pierden las dos partes en partes iguales, como dicen, ¿verdad? Y resuelven el problema, pero siempre hay una pérdida, ¿verdad? Siempre hay alguien que pierde. ¿Y quién decide? El juez, ¿verdad? Y la ejecución. No quiere, lo vamos a obligar a que cumpla a la fuerza, ¿verdad? Ejemplo, tema de pensión alimenticia. No quiere el papá, ¿y qué padre quiere pagar, verdad? Y entonces, pero hay que hacerlo cumplir a la fuerza. Si no embargamos sus bienes, su salario, ¿verdad? Hasta un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Ustedes ya saben si ya tienen su derecho civil bien ganado, ¿verdad? Ese tema, por la vía legal, dijo alguien, ¿verdad? Entonces, vaya, están los poderes de la jurisdicción. Está, ¿verdad? La jurisdicción otorga a quien le ejerce los siguientes poderes. Poderes de la jurisdicción. De conocimiento, notio, para conocer, ¿verdad? Lo mismo que estaba anteriormente. Aquí están como títulos y aquí están ya con sus respectivas definiciones. No se compliquen la vida. ¿Cómo vamos a definir, licenciado? ¿Cómo va a estar ese tema? Mire, subrayado en cada tema está la palabra clave. Vaya, subrayado. De conocimiento, notio, conocer. ¿Qué quiere decir? Es la facultad que se le otorga al organismo judicial para conocer, según la regla de la competencia, para conocer, de conformidad con su competencia, ¿verdad? Para conocer las controversias sometidas a su jurisdicción. Artículo 1 y 2. Vimos el artículo 1 y el 2, que regula, a grosso modo, ustedes se van a sentar y van a leer esto despacio. Vaya, dice, las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón de territorio. Bueno, por razón de territorio. La vez pasada, pues hablamos un poquito de ese tema, ¿verdad? Este tema, por razón de territorio, resulta que el inmueble que se dio en arrendamiento está en Quetzaltenango, pero resulta que el propietario del inmueble, como el inquilino, el arrendatario, ¿verdad? Encuentran en la ciudad capital. ¿Podemos pasar el juicio para acá? Sí, aunque hay un principio, ¿verdad? Fundamental que debe conocerse allá, ¿verdad? Obligadamente. Ese tema lo van a ir leyendo ustedes. Conste que van a leer el artículo 1 al artículo 60. Vale. Le da la facultad. El 2, de convocatoria, convocatio. En latín, vocatio. Convocatoria, y por eso algunos ponen ahí en su estado vocatio, notio. Yo soy uno de los miembros del notio de nuestra corte, para conocer, ¿verdad? Yo soy juez, o en otras palabras, algo así, ¿verdad? Quiere decir al doctor que él sí sabe, ¿verdad?, del tema, y entonces ya todo se siente uno así grande. Pero justamente son estas palabritas. De convocatio, convocar, es la facultad que tiene el órgano judicial de citar a las partes a juicio. ¿Cuándo? Usted está siendo demandado por un tema de fijación de pensión alimenticia y le llega la notificación. Cita, lo está citando, ¿verdad? No comparece, de rebeldía. Es otro tema. Pero, de pronto, tiene facultad para citar. El artículo 111 regula al respecto. Ustedes van a ir leyendo cada uno de estos temas. Conste que los artículos que hemos dicho hasta el 60, más los que están citados aquí, porque esto no podemos saltarnos, ¿verdad? Ese tema aquí lo da como ejemplo el artículo 111 y que literalmente regula de la forma siguiente. Dice, presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndole audiencia por 9 días, en plaza. Dice, mire, debe comparecer, debe existir por lo menos 9 días y si son más, mejor, ¿verdad? Más tiempo, mejor. Pero si no, comparezca de aquí al 15 de marzo del año 2026 para que comparezca ante este órgano de jurisdicción. Tiene facultad para convocar. ¿Vale? No quiere. Entonces nos vamos con el 112. El arraigo, ¿verdad? De repente se da la fuga. Medidas. Ponen una medida preventiva. Obliga también. ¿Vale? Cita. Entonces está citando, ¿verdad? Tiene facultad para citar.
todos los jueces de conformidad con su competencia tienen, los órganos jurisdiccionales competentes de conformidad con su competencia, tienen facultad para convocar. Coertio es justamente el órgano judicial emite medidas coercitivas obligatorias, medidas coercitivas, lo obliga, ¿verdad?, con la finalidad de remover los obstáculos que se oponen al cumplimiento de la jurisdicción. Obliga, le está obligando y le dice que debe comparecer. ¿No quiere? Vamos a ver cuál es el obstáculo, ¿verdad? Bueno, está una exhibición personal, ¿verdad? Para que se vea si está siendo retenido, detenido, ¿verdad?, en un lugar determinado. El 66 regula al respecto, ¿verdad? Facultades generales. Los jueces tienen facultad de compeler y a premiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho. B, para devolver sin providencia alguna, con solo la razón circunstanciada del secretario, los escritos contrarios a la decencia, la responsabilidad de las leyes. Vaya ese tema. ¿Y qué otro? Artículo 184 de la Ley del Orden Judicial, ¿verdad? Van leyendo ustedes despacio en su casa, ¿verdad?, a la par de un cafecito, ¿verdad?, ese tema. Y entonces ya van a ver que les va a gustar. 184. Regula al respecto. Competencia obligada, salvo disposición especial de ley, la persona que estando en el lugar se resiste a comparecer ante el juez para alguna diligencia judicial podrá ser, muy bien, en buen caso, conducido por la Policía Nacional, obligar a que llegue. No quiere llegar por la vía normal, va a llegar por la vía judicial, ¿verdad? Ese tema. Va, bien. Coertio, viene. Decisión, judicio, de decidir. ¿Quién decide? ¿Verdad? Debe decidir. El juez debe decidir, tomar una decisión. No va a dejar ni va a estar esperando. Falta de regulación de ley. Debe decidir. No puede dejarlo al margen, ¿verdad? Y está en la Constitución y está en el 57 de la Ley del Órgano Judicial. La Constitución está mejor en ese artículo, pero vamos al 57 de la Ley del Órgano Judicial, que es el que tengo en la mano. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia, por los demás atribuciones establecidas por la ley, a los cuales corresponden la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Ejecución de lo juzgado. De juzgar, va a juzgar, entonces va a tomar una decisión. A eso se refiere. Juzga, vaya. El último, y ejecutar, ahí está en la misma, en el 57, juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, obligar a que cumpla. Bueno, licenciado, entonces hay dos juicios. Sí, hay dos juicios. ¿Se recuerda que existe el juicio de conocimiento, los 4 juicios de conocimiento regulados en el libro segundo, y luego el juicio ejecutivo, ¿verdad?, que está en el libro 3º del Código Procesal Civil? Y se recuerdan que dije, mire, que es proceso, está en los libros, márquenlo, por favor, el proceso. Y luego dije, mire, ¿cuáles son los juicios? ¿Cuál es la diferencia entre proceso y juicio? Y el juicio es el proceso justamente que debe aplicarse a un caso en concreto, ¿verdad? Y entonces es la división digámoslo, la división del proceso, ¿verdad?, el juicio, ¿verdad?, que se aplica para un caso en especial. Ese es juicio, ¿verdad? Y entonces existen 4 juicios: de conocimiento, juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario, juicio arbitral, ¿verdad? Esos juicios, ¿cuál es la finalidad? Declarar la existencia de un derecho. Juan le dice a Pedro, Juan se movió en las colindancias, ¿verdad?, perjudicando a Pedro. Pedro presenta su demanda y el juez va a decir a quién le corresponde. Pedro no quiere, Juan no quiere regresar su lindero, y el juez va a ejecutar. Y ese poder de la jurisdicción que le corresponde al órgano judicial va a ejecutar. Va a decir, regresa, o lo regresamos a la fuerza, como establece en los casos de arrendamiento. Desocupa el inmueble en caso de desahucio, desocupa el inmueble en el plazo de 15 días, no quiere desocupar, llega la policía, saca las pertenencias, dejan la acera y de repente viene la lluvia y se enoja, pero será muy su problema, por eso se le dio el tiempo, ¿verdad? Y se cumple, ¿verdad? Pero depende muchas veces de la estrategia del abogado, será de ustedes para tomar la decisión. Poderes de la jurisdicción, solo van leyendo. Conocimiento, notio. Vocatio, como citar. Coertio, coercitivo, obligar a la fuerza, ¿verdad? Judicio, decidir, y executio, hacer cumplir.
¿A través de qué juicios? En civil, los juicios de ejecución. ¿Cuáles son? Juicio ejecutivo en la vía de premio, está en el libro tercero, juicio ejecutivo en la vía de premio, juicio ejecutivo común, decimos nosotros, pero solo aparece como juicio ejecutivo. Juicios ejecutivos o ejecuciones especiales, ¿verdad? Que también está en el libro 3. De sentencia proveniente del extranjero. Ejecución de dar, hacer o no hacer está también en ese libro. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente semestre. Vaya, con que se aprendan esto de memoria, bendito sea el Señor, ¿verdad? Con eso ya me doy por satisfecho. Y sigue, aquí terminaba, pero sigue el tema, ¿verdad? Ahora iniciamos con esto. Conste, jurisdicción y competencia, jurisdicción y competencia. Ahora viene, están las dos cosas, mire, jurisdicción y competencia, está con un mapa así, tratando de dar a entender, ¿verdad? Ese tema. Vaya. Jurisdicción, dijimos que jurisdicción es la facultad que otorga las normas jurídicas. Vaya, pues vamos hasta allá al fondo. Es la facultad que otorga el pueblo al organismo legislativo para que este a su vez emite normas y las normas le ejecuta el organismo judicial para que ésta promueva juicio y ejerce la función de ejecución, ¿verdad? En ese tema. Para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Vaya, ahí está. Eso es jurisdicción. Está en el artículo 57. Y la competencia es la distribución o la división de la jurisdicción, que dijo un tratadista, y algunos de ustedes seguramente han leído ese libro, ¿verdad? Y dice, la jurisdicción es como el pastel, dice, ¿verdad? El que dijo, saldrán, para llegar a la cima hay que salir volando, ¿verdad? Porque no nos cuenta ni volando, ni saltando podemos llegar a la cima, pero estudiando sí podemos llegar a la cima. Vaya, entonces jurisdicción, dice que es todo, es como que fuera el mapa de Guatemala, ¿verdad? Jurisdicción es justamente el mapa de Guatemala. Y la competencia es lo que está resaltado. Mire, por ejemplo, un departamento, en este caso está el departamento de San Marcos, está resaltado. Y después es un municipio, ¿verdad? Un municipio, no recuerdo si es Chihuahua o Tejutla, por ahí, ¿verdad? Un municipio. Entonces, jurisdicción es todo. Jurisdicción le corresponde al organismo judicial. Competencia es la división de la jurisdicción por departamento, por regiones en muchos casos, por departamentos, por municipios, ¿verdad? Por departamentos y por municipios. Vaya, por regiones en algunos casos. Ejemplo, por regiones, los magistrados de sala. Antes estaba el magistrado de sala, los magistrados de salas estaban en Quetzaltenango, no habían en San Marcos. Y en Quetzaltenango estaba la región de los Altos. Y en esa región de los Altos, ¿qué municipios, qué departamentos a la hora de conocer conflictos conocían? Subían los de San Marcos, subían los de Huehuetenango, subían hasta los de Quiché, ¿verdad? Subían los de Suchi, llegaban los de Reu hasta Quetzaltenango, ¿verdad? Y lo conocían, entonces estaban por región. Ahora creo que ya se ha ido dispersando todo ese tema y ahora creo que hay en cada departamento. Pero los municipios también se dividen, ¿verdad? Porque los jueces, hay también por materia, ¿verdad? Porque también es la división. Vaya, vamos ahora. Ya vimos que es la jurisdicción, es el poder que se le otorga al organismo judicial. Ahora, la competencia es la división, ¿va? Es la facultad otorgada por las normas, es la misma definición, solo porque aquí le vamos a enfocar a un juez en especial, a un juez en concreto, al juez de primera instancia, al juez de paz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, miren, lo subrayado está, ahí está. Vaya, es la facultad otorgada por las normas. ¿Quién le otorga? La ley, ¿verdad? Las normas jurídicas a un juez o magistrado determinado. A un juez o un magistrado, un juez de paz, un juez de instancia, o a un magistrado, ¿verdad? Determinado de cada departamento. Por razón de grado, mire, por razón de grado. Primer grado, segundo grado. 2 nomás forman grados en cada. ¿Puede conocer un tercer grado? No. Conste que estoy repitiendo. No puede haber un tercer grado para conocer. Falso o verdadero que la Corte de Constitucionalidad forma tercer grado, ya saben la respuesta. ¿Para qué voy a repetir? ¿Verdad? Por razón de grado, por razón de materia. Por materia, no voy a presentar un caso civil a un juzgado laboral, no voy a presentar un caso civil, por eso deben entender las figuras cada una, ¿verdad? De las figuras no voy a presentar un caso penal en un juzgado civil. Bueno, no se puede presentar casos así. Debemos saber la competencia. ¿Y quién es el primero obligado a conocer dónde debe presentar? El abogado. Ustedes son los primeros que van a calificar dónde va, ¿verdad?
Y para eso, para el siguiente semestre, perdón, siguiente curso, siguiente examen, voy a dejar trabajos con respecto a estos temas, ¿verdad? Y casitos para que entiendan o para que entendamos, porque yo también aprendo, ¿verdad? De pronto ahora vamos a secas, vamos sin zona y nos vamos a puro examen este parcial. Así está en el reglamento, ya después estuve leyendo y entendí, ¿verdad? Pero en el segundo parcial, ahí sí hay espacio. Y entonces, ahí nos veremos, dijo alguien, ¿verdad? Y quiero verlos sudando, escribiendo, aprendiendo. Por eso le dije, hagan su chivo, pero el día del examen no lo saquen. Hagan vacas enteras, hagan, pero no lo saquen el día del examen, ¿verdad? No deben sacar ese examen, porque escribiendo, repasando, se les va a quedar. Bueno, continuemos con este tema porque el tiempo apremia. Y hoy vamos a llegar hasta porque el bus no nos deja. Bueno, vamos entonces, competencia. Es la facultad otorgada por las normas jurídicas a un juez o magistrado determinado por razón de grado, materia, territorio y cuantía. El organismo judicial controversias que conoce, teniendo como fin primordial mantener la paz. Conste que es el mismo concepto, solo porque en aquel pertenece al organismo judicial y en esta a un juez o a un magistrado determinado. Al juez de paz, pueden decir, ¿verdad? Al juez de primera instancia civil, ya sabemos, ya delimitaron. Al juez laboral, al juez penal, ya sabemos, ya delimitaron. Del departamento de Quetzaltenango, ya delimitaron grado, ya delimitaron territorio, ¿verdad? Ya delimitaron cuantía. Ese es el otro tema. Juzgado promover la ejecución de lo juzgado, de las controversias que conoce, teniendo como fin primordial mantener la paz social. La competencia, ahora, la competencia es el límite de la jurisdicción, el límite lo está limitando, lo está distribuyendo. ¿Quién distribuye? ¿A quién le corresponde? Al organismo judicial, le corresponde distribuir. ¿Es el límite de la jurisdicción o es la división de la jurisdicción, o más bien es la distribución de la jurisdicción por razón de grado, materia, territorio o cuantía? Artículo 58. Leamos el 58 rápido, ¿verdad? Ustedes busquen ahí, subrayen, ¿verdad?, ese tema, y yo doy lectura rápido. Todo esto por el tiempo. Vaya. Jurisdicción, 58. Vean ese tema, mire, jurisdicción. Está en el 58, dice la jurisdicción es única que le corresponde al organismo judicial, ¿verdad? Para su ejercicio se distribuye, esa distribución se llama competencia. Para su ejercicio se distribuye en los siguientes órganos. Esa distribución se llama competencia. Pongan competencia donde dice distribución. Inicia la Corte Suprema de Justicia y sus cámaras. Inicia. Es la Corte Suprema de Justicia. Luego, Corte de Apelaciones, un magistrado de sala de apelaciones, Corte de Apelaciones. Viene, Sala de la Niñez, ya inicia, ¿verdad?, por materia. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya otra por razón de materia. Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, otra por razón de materia. Juzgado de Primera Instancia, ahí está el Juzgado de Primera Instancia, ¿verdad? Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Ya saben, ¿verdad? Juzgado de paz o menores. Los demás que establezcan la ley. ¿Quién puede crear lo demás, verdad? Que corresponde a la Corte Suprema de Justicia. En la denominación de jueces o tribunales que se emplean en las leyes quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción, cualquiera que sea su competencia. Ejercen, pertenecen al organismo judicial, tienen jurisdicción, pero limitado a su competencia. Eso quiere decir este último párrafo, limitado a su competencia, sea por razón de grado, por razón de cuantía, por razón de territorio, por razón de materia. Vale, eso es. El 5 regula también al respecto, de procesal civil viene también. Nuestro bendito código, ¿verdad?, que ha estado un poquito caducado, pero ya está, como son leyes como vigentes, no positivas. El artículo 5 regula al respecto. Dice, la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda, sin que tenga ninguna influencia los cambios posteriores de dicha situación. Vaya, todo ese tema. Desde ahí está un poquito caducado nuestro código, porque ya ha quedado como que un poco ya rezagado. Vaya, vamos entonces. ¿Alguna duda con respecto a jurisdicción? Bueno, todavía no.
vamos y agotemos el tema. Competencia. Aquí está, mire, les digo otra vez, competencia para mejor entender. Es la facultad otorgada por las normas jurídicas a un juez o magistrado por razón de materia, grado, territorio. Ya lo vimos anteriormente. Para mejor entender, es el límite de la jurisdicción. Mire, aquí lo explico. El límite de la jurisdicción, o es la división de la jurisdicción, más bien es la distribución de la jurisdicción por razón de grado, materia, territorio, cuantía. Está en el 58, acabamos de leer. Con esto podemos entender que todos los jueces tienen un poquito de jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. ¿Puede conocer un juez penal en una materia civil? No. ¿Puede conocer un juez de civil de Quetzaltenango en el departamento de Chimaltenango? No. Ese tema, por razón de territorio, ya que dependen de la competencia, materia, territorio o cuantía. Vuelve otra vez, ¿verdad? Ese tema. Va. Mire, aquí está. Este tema en clasificación de la competencia. ¿Cómo se clasifica la competencia? Material, territorial, cuantía y grado. Vaya, por materia, territorio, cuantía y grado. ¿Cómo se clasifica? Por materia, territorio, cuantía y grado. ¿Hay más? No, ahí está. Materia. ¿Cómo se divide la competencia? Conste que aquí estamos hablando de competencia. Por razón de materia. La competencia, la jurisdicción se divide por razón de competencia en materia, territorio, cuantía y grado. Materia. Por materia puede ser civil, penal, laboral, administrativo, tributario, económico, deportivo, etcétera. Pueden haber más, ¿verdad? Porque actualizan, ¿verdad? Resultan nuevos delitos, creamos un nuevo juzgado. Vaya, y entonces se van actualizando. Aparecen nuevas materias, como decía yo, el tema del Uber, ¿verdad? Aparecen, hay que otro juzgado diferente, ¿verdad? Económico, coactivo, el contencioso administrativo, todos esos temas, ¿verdad? Aparecen. Entonces, pueden existir, pero por razón de materia. Se divide por razón de materia. Un juez penal no puede conocer casos civiles, un juez laboral no puede conocer casos penales, un juez administrativo no puede conocer, un tributario no puede, sí, todos tienen su razón de ser, ¿verdad? No me van a decir, mire, ¿cuáles son los jueces que conocen los jueces penales? Ustedes tienen hasta su curso de Derecho Penal. Los civiles, ustedes ya estudiaron Derecho Civil y aquí lo estamos viendo, pero lo vamos a ver en el siguiente semestre, ¿verdad? Cada uno, qué cosas se ven en cada uno de los juicios. Vamos a ver en esta oportunidad solamente el juicio ordinario, únicamente el juicio ordinario. Por favor, deben aprendérselo de memoria, ¿verdad? El juicio ordinario y todos estos principios, porque cuando ya estemos en los otros juicios será fácil, ¿verdad? Será a manera de repaso, eminentemente. Territorio. Por razón de territorio nacional. ¿Quién conoce a nivel nacional? La Corte Suprema de Justicia. Regional, ya les decía yo que existían regiones. Actualmente no estoy seguro si existen regiones, pero antes existían regiones. Por ejemplo, que dije la región de los Altos, por ejemplo, ¿verdad? La región también allá de los departamentos de Verapaces, ¿verdad? También había otro lugar ahí, ¿verdad? Por región, por departamento. Ahora están divididos por departamentos, ¿verdad? Los municipios, eso ya los conocemos. Hay jueces de paz, los de jueces de instancia están en los departamentos. Algunos municipios tienen jueces de instancia, ¿verdad? Porque tienen competencia especial. Licenciado, ¿y eso cómo funciona? Ahí viene, más adelante está. Por razón de municipios. Por municipios especiales, ahí tienen municipios. Hay unos municipios especiales que tienen competencia especial. La cuantía. La cuantía, licenciado, ¿cómo funciona? Este tema de la cuantía, mayor cuantía, menor cuantía, cuantía especial, ínfima cuantía. Aquí viene el problema, ¿verdad? Mayor cuantía, lo conocen los jueces de instancia. ¿Desde cuánto asumen mayor cuantía? Si son, ahí viene, hay una tabla, deben aprenderse de esa tabla, ¿verdad? Pero todos estos de la cuantía están al final de su código. Al final de su código hay varios acuerdos. Al final de su código hay varios acuerdos. Van y leen esos acuerdos, ¿verdad? Y en esos acuerdos se establece, por ejemplo, el acuerdo 37-2006, aparece y regula las cuantías de los jueces de paz, ¿verdad? Y hasta 50,000, y le amplía los números de municipios que tienen la competencia como que fueran municipios de los departamentos, ¿verdad? Para conocer. Ellos deben conocer, ¿verdad? Hay una tabla que va adherida a esta, pero estaba leyendo que como que quedó también un poquito
un poquito rezagado, ¿verdad? Debo actualizar esa tabla. Pero ustedes deben tener su ley vigente y leer y verificar si es cierto lo que se establece ahí, ¿verdad? Más adelante. Y por grado, solamente en cada juicio, en cada proceso, debe existir 2 grados, primera instancia y segunda instancia que conoce. Los jueces de instancia y los jueces de apelación. Nada más. ¿Puede conocer a alguien más? No. ¿Puede conocer la Corte de Constitución? No. Vale. Bien. La Corte Suprema de Justicia fijará la competencia de los jueces por razón de materia, de cuantía. ¿Quién hace esa distribución? Está en el artículo 94 de la ley de la Unión. Este material que yo les decía la vez pasada, por favor, este material, por favor, lo van guardando y trabajándolo en su código porque les va a servir para su fase. Conste que eso está bastante integrado, ¿verdad? 94, el artículo 94. ¿Hay alguna ley? Tal vez, inclusive algunos artículos no están aquí. No lo cubre al 100%, pero están un 90%, ¿verdad? El artículo 94 regula: la Corte Suprema de Justicia determinará las sedes, distrito que corresponden a cada juez de primera instancia, y en donde hubiere más de uno, les fijará su competencia por razón de materia, de la cuantía y del territorio. ¿Vale? Entonces, ¿quién dice la competencia? La Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ahí está en el artículo 94. Por razón de materia, está en el artículo 58 de la Ley de la Unión Judicial, por razón de materia, está en el 58. Entonces, eso regula al respecto, ¿verdad? Por razón de materia, de la forma siguiente, allá leímos el 58, cómo se distribuye. Por razón de cuantía, mire, ahí está. Ahí están los acuerdos, por favor, lean esos acuerdos y está al final de su código. Por razón de cuantía se distribuye el conocimiento de los asuntos en conflicto, dependen del valor monetario, del valor en dinero, el caso, conforme a las reglas de los acuerdos 3-91, 4-91, 5-97, 6-97, 43-97, 2-2006, 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 7 del Código Procesal Civil. El artículo 7 del Código Procesal Civil también regula. En esos acuerdos, estos acuerdos están al final de su código. ¿Por qué están al final de su código? Ellos regulan cada uno, hacen una tabla, ¿verdad? Esto era un trabajo, ¿verdad? Esto también lo vamos a hacer más adelante. Hagan la tabla de una vez y ganes el punto ya para el segundo, ¿verdad? Parcial, que ahí vamos a dejar lo que me interesa, porque muchos tienen errores con respecto a este tema, ¿verdad? En ese sentido, el artículo 7 al 11, van leyendo reglas generales de la competencia, lean esos artículos, porque esto regula si el inmueble estuviera en un lugar, puede presentarse en otro lugar, por qué razón, y está, todo está aquí en el código, ¿verdad? Y esta última parte lo vamos a también traer para el segundo parcial, ¿verdad? Nos vamos a dedicar una clase inclusive a esta última parte, ¿verdad? Dónde se encuentra ubicado el inmueble, cómo se interpreta todo ese tema, ¿verdad? Pero ustedes van leyendo, desde hoy vayan leyendo esa partecita, porque aquí nosotros hacemos parte, ustedes deben también poner de su parte, ¿verdad?, para poder desarrollar el tema. Por razón de territorio, la jurisdicción se distribuye atendiendo al territorio del órgano jurisdiccional y de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 4 y 5 del Código Procesal Civil. También, ¿verdad?, regula ese tema con respecto, aunque ya les había dicho que el artículo 2, pacto de sumisión, ¿verdad? Cuando quiere someterse, el inmueble está en Quetzaltenango y las partes quieren someterse aquí en Guatemala, lo pueden hacer si las dos partes están por mutuo acuerdo. Pacto de sumisión, ¿verdad? Esa es pregunta de examen. Conste, ¿verdad?, que yo sé que les digo y siempre se les olvida. Vaya. Prórroga de la competencia. ¿Cómo se prorroga la competencia? Dijo del artículo 2, 4 y 5. 2, 4. Se prorroga la competencia de los jueces cuando deban conocer jueces de otra jurisdicción territorial por falta o impedimento de los jueces competentes. También vamos a hablar un poquito de los impedimentos de los jueces competentes, ¿verdad? Pero eso será para el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, el 4, ustedes van leyendo. Y el 5, la jurisdicción y la competencia se determinará conforme a la situación de los hechos.
vaya todo ese tema, dónde es que se llevó a cabo el hecho, dónde está la infracción y ese tema. Por razón de grado en el artículo 59, mire el artículo 59, regula respecto, también regula el 3, pero regula el 59. El 59 de la ley del orden judicial, es interesante este tema. Y le dice por razón de grado. Y por razón de grado, aquí es cortito, mire, instancia. En ningún proceso habrá más de 12 instancias. Consta que está también está definida como pregunta. Yo no sé por qué les estoy diciendo. Quiero que se graben eso en su mente y eso, no solo para el efecto de examen, para su vida, ¿verdad? En el ejercicio. Vaya. Y aquí hay una pequeña tabla. Aquí hay una pequeña tabla que regula con respecto a que ustedes van y analizan ahí atrás. Analizan con los acuerdos. Y dice, miren, tiene sus errores. Ahorita estaba leyendo. Competencia por razón de cuantía de los asuntos de derecho civil y mercantil. Asuntos, de derecho civil y mercantil. Por eso dije, este material no está debidamente editado. Inclusive, esto fue hecho rápido como para estábamos estudiando, ¿verdad? Ese tema. Y hemos venido tratando de actualizar como este tema, la tabla no está actualizada, para mí no está actualizada. Órganos jurisdiccionales. Miren, los jueces de paz del municipio de Guatemala conocen, de conformidad con esta tabla, ustedes verificarán si está al día o no, desde 10.001 hasta 50.000 jueces de primera instancia. Límite de la cuantía, el límite de la cuantía de los jueces de paz del municipio de Guatemala, 10.000 a 10.000, 10.001 a 50.000. Es el límite de la cuantía. Los jueces de primera instancia conocen el de mayor cuantía, ahí es mayor cuantía, y conocen desde 50.001 en adelante. Los jueces de paz de instancia tienen límite hasta dónde deben conocer, donde los números acaben, ¿no? Ahí aparece desde 50.001 en adelante. La cuantía en primera instancia. Vamos, jueces de paz. Aquí solo regula con respecto a los jueces de paz. Arriba de esos números, jueces de instancia. Bueno, jueces de paz. Miren, cabeceras departamentales. De las cabeceras departamentales y en los municipios que aparecen Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, Santa Lucía, Cochumalguapa, departamento de Escuintla, Malacatán, Ixchihuán, departamento de San Marcos, Santa María Nevaj del departamento de Quiché, Poctún, departamento de Petén, Santa Eulalia, departamento de Tenango, Misco, Amatitlán, Villanueva, departamento de Guatemala, los jueces de paz de las cabeceras departamentales de todos los departamentos y de estos municipios conocen, dice, 10.000 a 25.000. Según recuerdo, es de 10.000 a 50.000. Entonces 50.001 en adelante pertenece a los jueces de primera instancia. Conste que vean los títulos arriba y vean para abajo, ¿verdad? Ese tema. Entonces deben comprobar este tema. Para mí aquí hay error en esta tabla. Entonces es necesario que ustedes comparen esos temas ya en esos acuerdos que dijimos, que están al final del cuadro. Y deben tomar en cuenta, tratar de buscar una ley que esté vigente. Por favor, esa ley debe estar vigente. En los municipios no comprendidos, ahora en los otros municipios no comprendidos, dentro de estos dice que es de 10.000 a 15.000. Los jueces de paz. Los jueces de paz en los municipios no comprendidos en los anteriores y todos los demás municipios que no son de los departamentos, sino solamente son otros municipios. Ejemplo, Palencia, por ejemplo, ¿verdad? Dice que de 10.000 a 15.000. Y según recuerdo era de 10.000 a 25.000, ¿verdad? Entonces, esta tabla ya está desactualizada. Y de 25.001 en adelante es el tema. Por eso debemos leer este tema. Ínfima cuantía. La ínfima cuantía es de 0 a 10.000. Es ínfima cuantía. ¿Y qué es ínfima cuantía? Cuando no necesita auxilio de abogado. Ellos personalmente pueden llegar de forma oral, de forma verbal y presentar sus demandas o sus demandas. Es ínfima cuantía, de 1 a 10.000. De 1 centavo a 10.000. Y los jueces de primera instancia de familia también aparece ahí, ¿verdad?
conocerán sin importar cuantía, teniendo como ínfima cuantía hasta 6,000 quetzales. Conste que cambia aquí hasta 6,000 quetzales. Lo conocen los jueces de paz únicamente en los departamentos, donde no hay juez de primera instancia de familia. Así que si los jueces de primera instancia de familia, si hay jueces de primera instancia de familia, ellos van a conocer, sin importar cuantía. ¿Okay? Ese es el tema. Vayan entonces, están los acuerdos citados, ¿verdad? Allá, y van y analicen esto, ¿verdad? Y si hay dudas de este tema, calificación de la competencia. ¿Quién califica la competencia? Para ver la cuantía. ¿Quién califica la competencia de un órgano jurisdiccional? El sujeto activo. El juez de oficio calificará. Están los artículos, ¿no? El sujeto pasivo. Nosotros nos va a tocar calificar. Si nosotros no estudiamos bien este tema, pues entonces vamos a cometer errores. Vamos a presentar, de repente presentamos denuncias ante un juez laboral, ¿verdad? Personas que intervienen en el proceso. Ese tema ya hablamos, de ese tema. Los jueces, los secretarios, los auxiliares, sujetos procesales. Mire, los sujetos procesales. Mire, las partes procesales en el punto 4. Los sujetos procesales. ¿Quiénes son los auxiliares de los jueces? Está en el artículo 33 al 31 al 43. Los notificadores, eso ya lo vimos, ya vimos este tema. Diferencia entre partes procesales y sujetos procesales. Partes procesales, sujetos procesales son todas las personas. Las partes procesales solo hay dos, ¿verdad? Los sujetos del órgano jurisdiccional, los jueces u órganos jurisdiccionales, las partes procesales, demandante, demandado. Ahí va desarrollando cada uno, pero de este tema ya hablamos una vez, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se le denominará a cada una de las partes? Sujeto activo, demandante, sujeto pasivo, demandado. En la fase de recurso, apelante y apelado. O recurrente, recurrido. En el proceso de ejecución, ejecutante y ejecutado. Estos temas ya lo vieron ustedes cuando cursaron su derecho procesal, teoría general del proceso, ¿verdad? Tuvieron que haber hablado de eso. Y justificación de la personería, representación, asistencia técnica, ejercicio de la protección procesal. Si quieren esta última diapositiva, la dejamos para el siguiente. Esos temas ya lo saben. Este tema, partes procesales, sujetos procesales, hablamos un día, ¿verdad? Calificación de la competencia, ¿quién califica, verdad? Ahí está más claro, no puede estar. La cuantía es la que me ha dejado en duda. ¿Tienen alguna duda con respecto a este tema? ¿Verdad? Lo vamos a profundizar. Yo estoy seguro que vamos a ver una clase al final de este tema. Dígame, compañerita. Gracias, licenciado. Como tiene varias definiciones de la interpretación de la ley y de la integración de la ley y de la competencia, no, más bien de la competencia y de la interpretación de la ley. En el momento del examen, ¿cuál es la correcta para contestar? ¿Cuál es la correcta? Mire, es entendible, aquí deben entender, en estos dos casos, competencia y jurisdicción deben entender. La jurisdicción pertenece a la Corte Suprema de Justicia. Lo demás, ¿verdad?, no afecta en mayor. La clave es esa. La clave de esta, la jurisdicción, es que la jurisdicción le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Digamos, a todas las personas que están, a todos sus órganos. Y la competencia le corresponde a los jueces en particular. Esa es la diferencia. Porque todo lo demás de la definición es igual. Por eso traje en una parte, aquí están las dos definiciones. Si comparan, dice, al organismo judicial, está en la ley en el 57, y la competencia también está en la ley, creo que está en el 58, la distribución de la... Si está esa palabra, ustedes deben entender que pertenece a un... Pues voy a tratar de dejar en claro, ¿verdad? La jurisdicción y la facultad que otorgan las normas jurídicas, pues lo estoy tratando de poner así para no ir con el pueblo de la República de Guatemala, como lo regula el artículo 57, sino que estoy tratando de ponerlo como que la ley ya está y la ley le está facultando al organismo judicial para juzgar y promover la ejecución del juzgado. Y la competencia es la facultad que otorga las leyes a un juez, pueden decir a un juez de primera instancia,
para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Normalmente uso bastante ese tema de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, ¿verdad? Ese tema. Vaya, en ese sentido, toda vez que no genera mayor confusión. De todos los temas, por favor, tratemos de leer lo que sea posible. De la interpretación de la ley es cuando no existe, cuando se está interpretando la ley tratando de dar su sentido de palabra. Y la integración es cuando existe falta de regulación de la ley, interpretación de la ley, ¿verdad? Cuando les está tratando de darle significado a una norma jurídica, ¿verdad? Y integración de la ley es cuando existe ausencia de la ley, ¿verdad? No hay ley y entonces se aplica otra norma al caso concreto. En algún libro hace referencia, el juez no puede quedarse con los brazos cruzados esperando hasta que venga una ley para poder aplicar y resolver el problema. Ese es el tema. ¿Alguna otra duda, compañeros? Ese tema es interesante, pero yo considero repetir un repaso para ya entrando al segundo parcial. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda? Entonces, llegamos para el efecto de examen hasta este cuadro. Por favor, lean la parte final, por favor, porque para mí no está actualizado. Llega entonces hasta aquí. El muñequito no lo vamos a ingresar a examen, ¿verdad? Es la última diapositiva. Justificación de la personería, representación judicial, asistencia técnica, ejercicio, aunque está en el artículo del 1 al 60. Si se dan cuenta, miren qué artículo está. Está leyendo 45, 48, 50, 51, 53, 54. ¿Verdad? Está dentro de los artículos que dijimos. Y no hay pierde en ese tema. Pero si desean, pues voy a tratar de quitar este tema y lo vamos a ver para el final. Solamente estos artículos, ¿verdad? Y lo vamos a ampliar para el final. Vamos a ampliar otros temas para el segundo parcial, perdón, para el segundo parcial. Entonces, con esto, como dijo alguien, con esto me despido y nos vemos el día del examen. Por favor, no dejen de leer. De manera de súplica, necesito que lean. De mi parte, muchas gracias entonces y nos vemos el día del examen. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Estamos entonces. Licenciado, una pregunta. Dígame. Pensé que se había ido. ¿Nos va a dejar sacar leyes? Para el día del examen es eminentemente preguntas directas. Aquí no hay casos, entonces no hay leyes todavía, ¿verdad? Estudien, son preguntas directas, selección múltiple y algún tema a desarrollar, ¿verdad? Definir preguntas abiertas o directas, ¿verdad? En ese tema. Pero no, este tema hay que saberlo.